Buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a una emisión más de un programa que Vinculación de la Sociedad de la Universidad de Cuenca presenta con un tema muy interesante en esta noche. El tema que nos ha reunido es justamente secuelas del COVID-19. Para el desarrollo de este tema muy importante y que nos compete a todos, tenemos la presencia de la doctora Verónica Cárdenas y del doctor José Ordóñez. A continuación voy a hacer una breve presentación de ellos. La doctora Verónica Cárdenas, ella es licenciada en terapia física, es especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar y es magíster en gerencia en salud para el desarrollo social. Nuestro querido doctor que nos acompaña, el doctor José Ordóñez, él es médico psiquiatra, es máster en drogodependencias, magíster en investigación de la salud. Los dos profesionales de salud que nos acompañan en esta noche han prestado su gentil aporte para poder solucionar muchas inquietudes que la mayoría de personas que de una u otra manera han tenido algún familiar cercano, algún amigo, algún conocido y en torno a esta pandemia que se nos ha presentado en este año del COVID-19, hay muchas inquietudes en realidad con este tema. Podemos decir que a ciencia cierta estamos también nosotros inteligenciándonos poco a poco con este tema, pero para solventar todas esas dudas están aquí dos profesionales de la salud quienes han trabajado con personas que han padecido esta enfermedad, también han estado cerca de los familiares que de una u otra forma han sufrido la pérdida de algún ser querido o también han estado presentes en la recuperación de los familiares que han tenido esta enfermedad. Entonces, damos la bienvenida, doctor José, doctora Verónica, bienvenidos y cedo la palabra para que puedan hacer su presentación. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir un poco de la experiencia vivida durante esta pandemia, sobre todo relacionado en el área de la salud mental. Gracias por la invitación y saben que siempre estamos a las órdenes para promover justamente servicio para salud mental para nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor José. Doctora Verónica, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Igual para mí es muy grato compartir este espacio que nos está brindando vinculación con la sociedad para compartir sobre la experiencia, sobre el conocimiento que tengamos acerca de esta enfermedad que creo que nos aqueja a toda la población y en sí brindarles un poco más de apoyo y ayuda en cuanto a las repercusiones que tiene esta enfermedad en nuestro sistema tanto cardíaco como pulmonar y nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, muy contenta de compartir esta noche con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Se ha especulado muchísimo y en su experiencia quisiera que usted pueda contar acerca de estas inquietudes. Se ha especulado acerca de que en algunos pacientes que han sufrido enfermedad, a lo mejor por factores predisponentes, se han desencadenado algunas molestias, por así decirlo, a nivel psiquiátrico. Se ha visto cuadros de ansiedad en algunos pacientes. ¿Esto está directamente relacionado con la enfermedad o de pronto tiene otra etiología? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Eh, bueno, tenemos que tomar en cuenta previamente para poder tener claro cuál es la situación, si es que el paciente que está frente de nosotros ya tuvo anteriormente una comorbilidad, en el caso nuestro, psiquiátrica o de consumo de sustancias, o problemas de capacidades cognitivas o de su inteligencia o de su personalidad previamente, antes de la presencia de la patología o de este proceso infeccioso denominado COVID. Y también podríamos tener también otra parte que corresponde a las secuelas posteriores
del COVID, después de la enfermedad del COVID. O sea, tenemos tanto patologías que han estado antes del COVID, que con el COVID se agravan, y patologías que en cambio que empeoran con el COVID o se presentan como nuevas patologías después de sufrir el COVID. Entonces, es importante tomar en cuenta que sí pueden existir una serie de factores predisponentes, no solamente con la presencia anterior de problemas de salud mental, sino también problemas orgánicos, como los problemas neurológicos, problemas debidos a la edad mismo. También es importante tomar en cuenta la edad, presencia de antecedentes de cuadros vasculares, cuadros inmunes, problemas de eventos cerebrovasculares o incluso procesos demenciales que podrían estar previamente antes y que luego de la presentación de la enfermedad pueden empeorar los cuadros clínicos anteriormente descritos. Después de sufrir el COVID, la persona, en cambio, si no tuvo antes un problema de este tipo, suele presentar alteraciones a nivel de su estado mental, puede predisponerse a la presencia de cuadros afectivos de tipo depresivo, ansiedad, la presencia de cuadros psicóticos que ha sido bastante frecuente, alteraciones del estado de conciencia, sobre todo en personas jóvenes, adultos, caracterizados por síntomas con características de una encefalopatía o una meningitis también, que se presenta post-COVID incluso, no durante el COVID. Entonces estamos frente a una nueva enfermedad que realmente no conocemos ni las secuelas ni las consecuencias clínicas, tanto a nivel neuro. Hola, me fui un rato. ¿Ya estoy de nuevo? No, no la escucho, Nancy. Ya No, le tengo nuevamente sí, con el sí. audio, doctor. No sé qué pasó. A veces son Digo, las fallas del internet, no digo, importa. desaparecí, dije, ya estoy haciendo mi curso de magia. Ya. Soy- Doctor, para comprenderle mejor y resumir un poco para que las personas que nos están escuchando tengan la idea clara con esa pérdida que sufrimos. Entiendo lo que usted, el mensaje que usted nos da, que va a depender de muchísimas variables, ¿no? Como por ejemplo la edad de la persona. No es lo mismo una persona joven que un adulto mayor. No es lo mismo de pronto el entorno de la persona que tiene COVID, que de pronto no es lo mismo, vamos a pensar inclusive en las condiciones socioeconómicas de la persona. Es decir, todos estos factores van a intervenir, todas estas variables se van a presentar en mayor o menor intensidad, de pronto para desencadenar una enfermedad psiquiátrica, doctor. sí pueden generarse y desencadenar un problema psiquiátrico. Sobre todo, si es una persona que, a ver, quiero hacerme entender, si es lo que nosotros tenemos que determinar es que si después del COVID hay una serie de sintomatologías, tenemos que averiguar la parte previa a la enfermedad. Es decir, si esta persona ya sufría antes de depresión, ya tenía antes de ansiedad o ya tenía antes de un cuadro psicótico o una esquizofrenia o problemas en la memoria como un problema demencial o un trastorno cognitivo. Todo eso tenemos que preguntar antes. O sea, preguntar si es que antes de enfermarse tenía algún tipo de sintomatología. La persona, el rato que se enferma de COVID, puede empeorar esa sintomatología previa, pero supongamos que esa persona no tiene ningún antecedente.
es una persona común y corriente, sufre esa enfermedad. Y ahí van a aparecer otro tipo de variables. Una de esas es si esa persona estuvo en cuidados intensivos, si estuvo en respirador, estuvo en un área crítica, vio otras personas que estaban dentro de la misma habitación que murieron, que pasaron por circunstancias bien difíciles, fueron atendidas por profesionales de salud que estábamos como astronautas y no nos miran los rostros, alejados de la familia, ese aislamiento, esa soledad, asocian todos con los pitidos de las máquinas. Entonces, todo eso puede desencadenar un trastorno de estrés agudo que posteriormente podría terminar en un trastorno de estrés postraumático, incluso generando un problema afectivo depresivo o ansioso. Solo pongámonos a pensar un momento, estuvo en respirador, el hecho de estar en respirador, la persona está siendo inducida farmacológicamente con medicación sedante, además de eso están recibiendo corticoides u otro tipo de medicaciones que a la larga sí pueden implicar otro tipo de alteraciones, no solo físicas, que nos va a hablar Berito, el hecho de la pérdida de la masa muscular, el hecho de la fatiga crónica, el hecho de las polineuropatías que podrían generar, el hecho de los problemas de coagulación. Entonces, todo eso puede generar complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas posteriormente. En las personas que sufrieron COVID y están en su casa, si ya antes ya estuvieron en aislamiento, sufrieron COVID, el mismo hecho del estrés, el miedo, el temor a la enfermedad puede generar cuadros de ansiedad o incluso depresión. Entonces, recién estamos dándonos cuenta en esta etapa post-COVID cuáles son las secuelas psiquiátricas o sobre el impacto real sobre la salud mental que está teniendo esta pandemia sobre nosotros, porque no estamos hablando solamente de un actor que es el paciente, no hablamos solamente de otro actor que es la familia, estamos hablando de nosotros como personal de salud que estamos expuestos constantemente a todos los pacientes, no hemos parado en toda la pandemia y hemos estado expuestos a muchos casos y podemos ser candidatos a generar un problema, un síndrome de burnout, una fatiga laboral, una fatiga crónica, y realmente también el hecho mismo de muchos profesionales de salud de no poder hacer mayor cosa frente a diferentes tipos de casos que generan un poco, no un poco, sino más bien mucha frustración en algunas ocasiones. Doctor, en realidad, de acuerdo a lo que usted nos explica muy claramente, hay una serie de factores, inclusive que no están muy claros, ¿no? Y que de pronto van a ir apareciendo poco a poco en el transcurso, durante y en el transcurso de la enfermedad, y por qué no decirlo, posterior a la misma. Pero yo quiero también que usted nos pueda ilustrar en mi necesidad de que la gente quede completamente clara. Me parece de lo que le entendí que no es lo mismo o no va a ser lo mismo de alguna manera el estado de vulnerabilidad psicológica que tenga un paciente que de pronto ha estado confinado en su casa padeciendo la enfermedad y con el que haya sido expuesto ya en una unidad de cuidados intensivos. Obviamente son de alguna manera dos polaridades que van a tener su propio escenario. ¿Cómo sería este escenario para que las personas también tengan un poco clara esta situación, doctor? Hagamos de cuenta el mismo hecho de que la persona que está en una unidad de cuidado crítico, llamémoslo así, no necesariamente intubado, pero está con oxígeno, con dificultad respiratoria o con posiciones corporales propiamente, tapotaje o una serie de ejercicios respiratorios, a más de la presencia de todo el estrés del ambiente. Eso en las unidades de cuidados críticos, la experiencia es completamente distinta. Si el paciente tuvo COVID y dentro de esa experiencia del COVID tuvo dificultad respiratoria o sensación de dificultad respiratoria, suele pasar que después de salir del área crítica quedan con la sensación de la dificultad respiratoria. No desaturan, o sea, no baja la saturación, tienen una saturación normal, ventilan normalmente, pero quedan con esa ansiedad, esa sensación de opresión en pecho, una sensación de falta de aire que incluso hace que visiten con mucha frecuencia a neumólogos o médicos internistas o profesionales de salud
buscando la razón de esa sensación, y en ocasiones está más bien ligada a una ansiedad anticipatoria también, a una ansiedad que va afectando incluso su autoestima, sumada a la fatiga propia de la enfermedad. Entonces, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, también posteriormente puede ser diferente la presencia de un cuadro psiquiátrico post-COVID, por así decirlo, ¿no? En cambio, una persona que pasa en la casa, pasa confinada, a lo mejor pasa con la sintomatología mucho más leve, algunos pasan como que fuera un proceso gripal y no le toman mucho en cuenta. Otras personas, como he tenido en el caso, dice, bueno, a mí no me pasó nada. Pero también he tenido el caso de otras personas que han estado en la casa y han acudido con síntomas psicóticos, por ejemplo, con ideas de grandilocuencia, se activó un problema afectivo con síntomas mixtos, donde la persona se pone eufórica, ansiosa, dice, yo tengo la cura del COVID, gracias a Dios, sáquense las mascarillas, pero está completamente fuera de foco y eso es un cuadro psicótico posterior al COVID probablemente, porque anterior en una etapa anterior al COVID, nunca tuvo una sintomatología de ese tipo. Entonces ahí nosotros como profesionales de salud tenemos que darnos cuenta que esas secuelas pueden tener una base orgánica importante. Pueden ser problemas vasculares, pueden ser endoteliosis cerebral que pueden provocar encefalopatías o problemas meningios que también hemos tenido que confunden mucho los cuadros psiquiátricos con los neurológicos. Entonces, sí es diferente, realmente el COVID es una caja de Pandora que no sabemos qué secuelas va a tener a futuro, porque en este momento podemos estar visualizando las consecuencias inmediatas, pero de ahí no sabemos de aquí a 10, 15, 20 o 30 años qué tipo de secuelas puede tener con la presencia de problemas de salud mental, por ejemplo, trastornos del pensamiento como esquizofrenia, problemas de estado de ánimo como bipolaridad o depresión mismo, que en ocasiones se deben a, por ejemplo, al hecho de adquirir un problema viral durante el embarazo, ¿no? Entonces, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Estamos entonces de acuerdo a lo que usted nos dice frente a una situación que tiene muchas aristas, y de pronto no sabemos por dónde mismo va a presentarse la complicación en etapas posteriores. Así es. Y frente a lo que usted dice, me parece importante, doctor, y quisiera que usted me corrija si no estoy en lo cierto, para poder afrontar este cuadro con todas las complicaciones a posteriori, sería necesaria la intervención de un equipo multidisciplinario, es decir, el médico, el clínico, la persona encargada de toda la respiración pulmonar, cardíaca, psicoclínico, en fin, todo un equipo multidisciplinario que pudiera hacer un seguimiento posterior para de alguna manera prevenir alguna complicación en el paciente post-COVID. Bueno, es importante siempre el manejo clínico multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? No podemos dejar de lado la mano que nos puede dar realmente el neurólogo, el médico clínico, el psiquiatra, porque no existe solamente complicaciones. En mi caso estoy hablando de las complicaciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas, ¿no? Pero tenemos complicaciones hepáticas, complicaciones renales, otro tipo de complicaciones cardíacas, complicaciones pulmonares, que hacen de que el equipo tenga que funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos secuelas bastante serias, personas, y hemos tenido casos de personas de la tercera edad que tenían trastornos cognitivos leves, o sea, no habían tenido claramente un proceso de demencia. Sufrió el COVID y se activó un proceso demencial y no sale de ese estado. Entonces confunde a la familia porque tiene una serie de exámenes que hacen que su estado sea compatible con una encefalopatía post-COVID o empeoró su sintomatología demencial y nos confunden muchísimo.
Entonces, ahí estas personas suelen hacer cuadros múltiples y necesitamos el equipo interdisciplinario. Yo creo que lo más importante de ahora en adelante también es el trabajo que van a tener los epidemiólogos y los investigadores para hacer los estudios longitudinales para empezar a determinar cuáles van a ser las secuelas a largo plazo, porque los estudios lo que nos dicen es, en base a las experiencias anteriores por otro tipo de pandemias que hemos tenido de este mismo tipo, por otro tipo de coronavirus, por ejemplo. Gracias, doctor, por su intervención. Berito, en su experiencia, ya entrando en su área propiamente dicha, usted también puede hacer, de pronto, para ilustrarnos, una diferenciación, pacientes que han presentado la enfermedad y que han estado confinados en sus casas frente a aquellos que han estado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pudiera decirnos al respecto? Bien, bueno, en realidad, dentro de toda la intervención en pacientes post-COVID, digámoslo así, los pacientes tienen múltiples repercusiones, tanto físicas, como igual ya lo había mencionado el doctor José, psicológicas y físico-funcionales y también pulmonares. La diferenciación de los pacientes que estén tanto o hayan recibido tratamiento a nivel hospitalario o un paciente que haya recibido de pronto únicamente el tratamiento no se complicó tanto y siguió todo su tratamiento dentro de su domicilio, o otro paciente que haya tenido que ser entubado, que haya sido necesario realizar una ventilación mecánica, va a ser diferente desde la parte funcional, debido en una primera instancia de pronto el paciente en domicilio manejó adecuadamente su tratamiento farmacológico, tiene una intervención, debe tener una intervención de terapia respiratoria y de rehabilitación pulmonar para que de nuevo logre tener sus capacidades funcionales, pero él no tuvo una repercusión mayor como una pérdida de fuerza muscular, un desacondicionamiento físico o una debilidad adquirida que se da en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Entonces es muy importante también cómo nosotros vayamos a planificar el tratamiento. Como bien lo decía el doctor José, la rehabilitación pulmonar incluye, es igual una disciplina y una área que incluye todos los ambientes o esferas de nuestro paciente. Es decir, es una atención integral a nuestro paciente post-COVID. Es decir, este tipo de pacientes necesitan una intervención multidisciplinaria e interdisciplinaria porque intervienen en todas las esferas de su vida. El paciente va a tener limitación en las actividades de la vida diaria, lo que le puede conllevar a que tenga trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. La ansiedad está determinada por esa dificultad respiratoria que el paciente presenta en cada una de sus etapas. Entonces, no es igual el mismo nivel de disnea, de dificultad respiratoria o de cansancio de miembros inferiores que el paciente puede tener en un paciente que no se complicó, que realizó en su domicilio, o un paciente que solamente estuvo en las áreas de hospitalización, en el cual sí existe una disminución de la fuerza muscular, pero de pronto sí tuvo algún valor, digamos, un poco más alto de dificultad respiratoria, a un paciente que estuvo en unidad de cuidados intensivos y que en realidad estuvo sedado y que presenta hasta una neuropatía que puede existir dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en la rehabilitación pulmonar también hablamos un poco de eso, ¿no? Del que sea específico el tratamiento, de que la evaluación debe ser personalizada y las intervenciones deben ser tanto en el entrenamiento físico, en la educación, en la prevención, en la consejería, tanto para la condición física como para la condición psicológica también. Entonces es muy importante que se diferencie el tratamiento y esa evaluación sea determinada a cada tipo de paciente. Quisiera preguntarles a los dos profesionales en el área, ¿cómo debería ser el papel de intervención de la familia? Porque estamos hablando ahora del paciente que ha presentado la enfermedad, ya sea que ha estado en su domicilio y de alguna manera un poco más complicada en aquellos que han estado en UCI. ¿Cuál debería ser el rol, el papel del familiar para ayudarle al paciente post-COVID a superar o a llegar a la resolución de esta enfermedad y de todo lo que va a venir después de la misma?
Eh, no sé si Berito quiere contestar primero de pronto. No, siga nomás, doctor. Bueno, yo suelo indicar de que hay 3 puntos básicos que necesita la familia para poder aportar, como en cualquier situación. Conocer, entender y comprender. Cuando un paciente conoce, un familiar conoce de qué se trata el COVID y cuáles pueden ser las secuelas del COVID posterior a haber salido del área de cuidados intensivos tras haber sido instruida por el personal de salud o los diferentes tipos de profesionales, entender cuáles son las secuelas, ¿para qué? Para que no sobreexija también el paciente. Por lo general, si no se llega a conocer adecuadamente, se piensa que la fatiga puede ser confundida con vaguería o con desinterés o que la tristeza se va a simplemente a curar con decirte, oye, ponte mejor anímicamente, no pasa nada, sobrevivido, eres un superviviente, ¿no? Pero si ya estás saturando bien, o sea, ya estás bien, o sea, no sé por qué tú sigues insistiendo en eso, ya pasaste el COVID. Entonces, el hecho de conocer, el conocer que el COVID tiene muchas aristas, como dijo usted hace rato, Nancita, implica de que no solamente hay una parte clínica, física que interviene, sino una parte mental. Entonces, conocer es obtener información de lo que es el proceso posterior de la enfermedad, el hecho mismo de lo que Berito indica, las secuelas físicas que deja el área de cuidados intensivos, las personas no es solamente coger y se pone un tubo endotraqueal, simplemente la persona deja de moverse, la persona permanece en cierto tipo de posiciones, la persona deja de hacer actividad física, la persona tiene que seguir un proceso de rehabilitación sin tomarla en cuenta las secuelas o las consecuencias que pueden dejar, por ejemplo, los mismos corticoides en dosis altas, que pueden generar incluso trastornos del estado de ánimo y desencadenar cuadros psicóticos. El mismo hecho del proceso de sedación, el síndrome de abstinencia. Todo eso es conocer. Conocer implica obtener la información de cada una de las áreas, de las posibles secuelas y eventos de alarma que debe tener en cuenta los familiares para poder darse cuenta qué puede pasar con su paciente para hacer el siguiente paso, que es entender. Entender implica ya darse cuenta que esa persona ha pasado por un proceso y que puede llegar a tenerlo y voy a entenderle a esa persona es completamente distinta. Pero después de la fase de entender está el comprender y el comprender es aprender a ponerse en los zapatos de esa otra persona. Es decir, yo cómo me sentiría estando en tus zapatos después de haber pasado todo esto. Entonces, a veces comprender se convierte en el hecho de darse cuenta de una condición que es insoportable y que requiere ayuda. Te comprendo, te acompaño en tu malestar, te acompaño en tu sensación, sé que has pasado un momento difícil, si yo estuviera en tus mismos zapatos me sentiría exactamente igual y tengo que apoyarte para ser parte de tu recuperación. Y todo ese conocimiento y entendimiento va a servir para que genere mayor empatía y la persona que tiene un post-COVID no se sienta como una persona minusválida o una persona estigmatizada o una persona aislada, porque la depresión suele ser frecuente. El estrés postraumático suele ser puede hacerse presente. El hecho mismo de la sedación, las ensoñaciones que tienen, temores, tienen recuerdos, tienen sueños de todo lo sucedido, sonidos que pueden anclarse y pueden generar cuadros de ansiedad. Entonces la familia tendría que conocer cuáles son métodos de relajación básica, de cuidados básicos, de movimientos básicos y de salud mental básica para que exista una buena comprensión, atención y sobre todo mejore el apego que puede tener el paciente post-COVID a su tratamiento y a su seguimiento. Doctor, yo creo que de acuerdo a este proceso de 3 pasos que usted menciona, yo creo que es muy importante también esa capacidad empática
que el familiar pueda desarrollar con el paciente post-COVID. Yo creo que tal vez, tomando sus palabras, ese pudiera ser tal vez el éxito en el tratamiento con el familiar. Pero Berito, ¿qué puede acotar al respecto frente a lo que el doctor José acaba de decir? Sí, yo estoy igual en completo acuerdo. En realidad, yo pienso que en todo proceso de rehabilitación es muy importante el rol de la familia, ya sea esta cualquier tipo de rehabilitación físico, funcional o pulmonar. Parte de esto en los pacientes post-COVID, como bien lo decía el doctor, aparte de estas tres áreas, creo que es muy importante la educación a la familia de cómo tratar al paciente, de cómo tratar de que no hacerle que dependa de todo, facilitarle las actividades que él pueda realizar, comprender la situación por la cual está pasando el paciente. Y es cierto lo que decía el doctor, o sea, hay muchas veces las familias les limitan mucho o al otro lado está en que piensan que están exagerando si tienen una dificultad para subir gradas, si tienen una dificultad para bañarse, para vestirse. Sin embargo, eso puede estar determinado por su factor mismo de dificultad respiratoria, las consecuencias tanto pulmonares que puede dejar la enfermedad. Entonces, no es lo mismo que mi paciente haya tenido, estaba, digamos que sano antes de que le dé el COVID y luego de eso el desarrollo una fibrosis pulmonar. Entonces, la repercusión que va a tener en su vida diaria es mucho más importante, digamos, que lo que antes podía o no hacer el paciente. El trastornos, la parte psicológica, la parte de su entorno laboral, la parte de su entorno social, se ven afectados por una misma condición, digamos que anatómico y funcional, que puede estar afectado. Entonces, si existe ya un daño, una repercusión funcional, una dificultad respiratoria, el rol de la familia es muy importante porque en muchas ocasiones requiere mucho más hasta educarle a la persona que pasa con él todos los días, a la persona que va a estar ahí, como al paciente también en la utilización de dispositivos, en la parte respiratoria, la utilización del oxígeno, si por qué o no debe utilizar el oxígeno, por qué se cansa cuando está haciendo una actividad física que en otras circunstancias no era tan pesada. Entonces yo creo que también requiere mucho de la educación de nosotros como personal de salud a toda la familia. Nancy, te está cerrada su Sí, micrófono. la evolución y el pronóstico de estos pacientes post-COVID que han estado en UCI. ¿Cuál es desde su perspectiva? Desde la mía, el pronóstico es variable, el pronóstico se torna incierto, ¿no? Como les dije hace un momento, va a depender de la edad, de la fortaleza incluso física, de las enfermedades premórbidas que tenía el individuo. Eh, entonces, el pronóstico se torna incierto y es individual para cada una de las personas. Si es una persona que ha logrado salir y no tenía patología previa y no sabemos si es que va a desarrollar alguna secuela, pues simplemente hay que estar atentos, sobre todo en su salud mental, ¿no? Porque a la larga sí puede desarrollar procesos de tipo depresivo, ansioso, o activarse incluso posteriormente un cuadro psicótico post-COVID, que no es tratado en cuidados intensivos, sino se puede presentar a los 15 días. Tuvimos un paciente de alguna ocasión de unos 19 años que llegó con un problema afectivo bipolar y había sufrido un cuadro de COVID que no recibió atención incluso en área crítica y de repente llegó con sintomatología compatible con un cuadro bipolar, eufórico, irritable, hiperactivo y todo lo demás. Todo lo que es correspondiente a un síndrome maníaco. Pero respondió adecuadamente en un inicio a un tratamiento, pero posteriormente empezó a alterarse su estado de conciencia. Y estábamos hablando de los inicios de la pandemia, ¿no? Y no había mucha información al respecto. Y luego empezó a tener signos de irritación meningia y una encefalitis. O sea, su cuadro psiquiátrico cambió a un cuadro orgánico. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de que existe un problema de activación inmunitario
sustentado en citoquinas, que es capaz de provocar una inflamación cerebral que puede desencadenar estos procesos neurológicos que nos ponen a los psiquiatras en una fase de incertidumbre porque a veces confundimos lo psiquiátrico con lo orgánico y a veces lo orgánico se deja de lado pensando que es solo psiquiátrico. Entonces sí son secuelas que hay que tener en cuenta. Otro caso, por ejemplo, de un señor en cambio de unos 70 años que estuvo justamente en área crítica, en cuidados intensivos, salió, logró mejorar, pero sin embargo tenía un funcionamiento cognitivo eh, propio para su edad, o sea, con sus deficiencias, todo, pero sufrió el COVID y post-COVID ha ido deteriorándose su memoria reciente, remota, empezó a cambiar de comportamiento, empezó a tener sintomatología propia de un cuadro demencial. Entonces, va a ser muy variable la respuesta de cada una de las personas. Eso hace que el pronóstico sea incierto. Se dice que sustentado en las investigaciones anteriores con las otras pandemias sería de tener cuidado a largo plazo si es que va a aumentar el riesgo de demencia o no, por ejemplo. O como en algunos casos que se leía de que podría, y esto es una especulación, no se puede definir, que a lo mejor el cerebro con el COVID envejece algunos años después de haberlo sufrido, ¿no? En relación a lo que era antes. Incluso dicen que cognitivamente existe otro tipo de falencias. Entonces, el pronóstico se vuelve incierto, pero algo sí le puedo decir, que si es que no hubiera ningún tipo de problema, el trastorno de estrés postraumático, que es el hecho mismo de haber pasado tantos días con tubo endotraqueal en unidad de cuidados intensivos, puede ser muy frecuente. Perito, en su experiencia, ¿cuál sería el pronóstico que usted de pronto ha observado en sus pacientes y de pronto puede ayudarnos para inteligenciarnos todos aquellos que estamos atentos a sus exposiciones? Sí, bueno, en realidad el pronóstico está determinado por las repercusiones mismas que tenga el paciente. Pues como ustedes saben, pueden haber pacientes que hayan presentado COVID, pero no tienen una repercusión importante pulmonar. Sin embargo, en los primeros estadios o en el tiempo activo de la enfermedad, presentaron ciertas características. Sin embargo, un paciente, como le comentaba, que desarrolló un síndrome de distrés respiratorio, es mucho más complicado ya cuando existen signos de fibrosis pulmonar y lo podemos observar dentro de una tomografía, etcétera. Entonces, el pronóstico está determinado ya por las consecuencias que haya dejado ya la enfermedad desde la parte orgánica, desde la parte funcional. Entonces, puede ser que el paciente, si lo manejó de la manera adecuada dentro de su hogar, con el apoyo y todo lo demás, el paciente durante las siguientes semanas, desde la segunda hasta la cuarta semana, vuelva a su estado normal, no exista ya una desaturación, sus signos estén completamente bien, o en cambio hay pacientes que no desarrollan signos netamente pulmonares, sino más bien cardíacos, una taquicardia que se presenta, una taquicardia sinusal, un aumento de esta frecuencia cardíaca a un esfuerzo ligero cuando él está realizando algunas actividades. Entonces, esto también puede estar determinado o en un paciente que netamente ha estado en cuidados intensivos o que desarrolló ya signos sugestivos de una fibrosis pulmonar. Entonces, es más aún el pronóstico un poco más, digamos que difícil de determinar, siempre y cuando se haga un tratamiento post-COVID adecuado. Entonces, es decir, una rehabilitación pulmonar en donde a través del ejercicio se logre que nuestro paciente pueda volver a sus funciones normales, no repercuta su calidad de vida y pueda continuar con todas las actividades laborales, sociales, entre otras. Entonces, el pronóstico sí está determinado desde la parte pulmonar y física por una evaluación individualizada, personalizada y la misma consecuencia orgánica pues que le deje el COVID. Perito, dentro de su área también me parece, nos están haciendo las personas que están siguiéndonos en este programa, nos hacen una pregunta. Quiero aprovechar su intervención. Y esta persona nos dice, luego de pasar por la enfermedad, ¿es recomendable realizar actividad física como ir al gimnasio? ¿Qué nos puede decir Berito?
Ya. Sí, bueno, mucho se ha hablado sobre la actividad física, la movilización y todo desde, digamos, desde etapas muy tempranas. Sin embargo, si por ejemplo esto requiere igual el control y el seguimiento profesional, hay muchas repercusiones que ha tenido, tanto como le mencionaba, cardíacas, que muchos pacientes han comenzado a hacer actividad física, ya apenas están mejor, pasó la fiebre, comienzan a hacer actividad física y lamentablemente después de algunos días pues sufren alguna afección cardíaca o un infarto. Eso está determinado generalmente porque por la propia patología existe un aumento, una afectación de la circulación pulmonar. Entonces existe una restricción en esto y la formación también de trombos o de coágulos, que esto debe estar determinado específicamente desde la parte clínica. Si bien es cierto, nos dicen sí hagamos ejercicio, pero también esto debe tener un seguimiento de un profesional. No es que podemos hacer cualquier tipo de actividad o en este caso, si nos vamos al gimnasio, en la parte pulmonar, no se requiere, por ejemplo, en los primeros estadios usted va a sentir un poco más de cansancio, esto tiene que estar controlado. En la parte de rehabilitación pulmonar lo hacemos a través de la saturación, a través de telemetría, donde nosotros observamos que sus signos estén de acuerdo al ejercicio que esté haciendo. Si usted va a un gimnasio y su condición de salud no está completamente bien, puede eso repercutir en su función cardíaca. Entonces, el hacer un ejercicio de resistencia o el hacer un ejercicio como alzar pesas, eso puede hacer que nosotros podamos tener desmayos, que podamos tener alguna afección, como les mencionaba, cardíaca en ese momento, tanto del ejercicio como posterior a ello. Entonces, es muy importante que se empiecen sobre todo con ejercicios de baja intensidad, pero siempre que estén determinados por un profesional. Muchas gracias, Berito. Doctor, tenemos una pregunta, está dentro de su área. Ayúdeme, por favor. La pregunta dice así. Cuando un paciente ha pasado por la enfermedad de COVID, hemos visto que la memoria se ha alterado y la depresión son graves problemas, pero en adultos mayores, como en el caso de mi hogar, es cruel. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Una pregunta de una persona que nos está siguiendo con el programa. Bueno, quisiera definir la palabra cruel exactamente. ¿A qué se refiere? No sabría decir, pero voy a tratar de presuponer qué significa cruel dentro de la experiencia que he tenido. Sí, realmente es algo que genera incertidumbre y genera malestar. El hecho mismo de que una persona estaba bien cognitivamente o al menos cognitivamente funcional después de haber sufrido COVID, tomando en cuenta de que puede generar problemas de coagulación y puede generar microtrombos también, que pueden afectar a nivel del cerebro, pueden favorecer a un problema de un mayor deterioro de la esfera cognitiva, alterando la memoria. Y al empezar a afectarse la memoria, por lo general, empieza a afectarse la memoria reciente y las personas pueden empezar a sentirse tristes, empezar a sentir paranoia, a sentir desconfianza. O sea, se hace presente un deterioro cognitivo ya mucho más grave que podría estar empezando a denotar, obviamente dependiendo de la edad, ya la presencia de un cuadro con características de un síndrome demencial. Entonces sí, realmente es molestoso, es cruel. ¿Y qué se podría hacer? Pues simplemente hacer una valoración adecuada, determinar con claridad si realmente la persona no está sufriendo un proceso encefalítico también, es decir, un problema de tipo neurológico como tal. Esto nos ayuda mucho lo que es el electroencefalograma, realizar, en algunos casos, algunos neurólogos recomiendan una punción lumbar, hacer una valoración adecuada de su cuadro clínico. Obviamente, cuando ya son de más edad, ya también no se puede hacer tantas intervenciones, en realidad, hasta una resonancia magnética nuclear de cráneo. Pero
si es algo que genera incertidumbre, genera malestar, genera tristeza en los familiares y en el mismo individuo hasta qué punto puede darse cuenta de esa realidad que está viviendo. Eh, por ese lado yo podría decir que es cruel. Gracias. Quisiera preguntarles a partir de una inquietud de una persona que nos está acompañando, cada uno en su área, ¿cuáles pudieran ser como los síntomas de alerta que los familiares pudieran tener en cuenta luego de una enfermedad con un paciente post-COVID? Eh, no sé si Berito quiere responder primero. Siga nomás, doctor. Bueno, primero las damas. En este caso, dentro de mi área, signos de alerta, pues hablemos de primerito, incremento de consumo de sustancias. Estamos hablando de alcohol, drogas o medicinas, ¿no? Eh, hay que estar atentos porque puede haber una tendencia a sobreusar medicación analgésica de tipo opioide, que es para el dolor. Puede haber consumo de alcohol como una forma de automedicina para controlar la tristeza, o el consumo de otras sustancias, drogas, cannabis, que actualmente andan buscando como soluciones mágicas para salir de estos problemas. Entonces, el primer signo de alarma que tenemos que tomar en cuenta es el consumo de sustancias, el consumo de medicinas que pueden también generar alteraciones en el estado mental, como el uso de los corticoides y otro tipo de medicaciones. El segundo punto de emergencia que hay que tomar en cuenta es la condición orgánica clínica. Estamos hablando de orgánico clínico de problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas físicos, corporales, generales, somáticos y problemas de índole neurodegenerativo, que son procesos de tipo orgánico que hay que tomar en cuenta, porque la persona suele también afectar en su sistema inmunológico, afectarse, y suele haber predisposición a tener problemas bronconeumónicos o problemas neumónicos justamente por el hecho mismo de la fibrosis pulmonar que habló hace rato Berito, u otro tipo de problemas pulmonares como tal, ¿no? Entonces, los segundos signos de alarma vendrían a ser los orgánicos como tal, consumo de sustancias orgánicos. Y el tercero, los problemas psiquiátricos, la presencia de cuadros compatibles con ansiedad, con tristeza, fluctuaciones de estado de ánimo, problemas para conciliar el sueño, eh, pesadillas frecuentes, recurrentes, ensoñaciones, alucinaciones visuales, auditivas, es decir, la presencia de cuadros psicóticos, cambios de comportamiento abrupto que podrían estar relacionados con trastornos mentales, eh, que pueden ser inducidos por la misma enfermedad o que pueden ser premórbidos. Y otro punto que es muy importante es el incremento del riesgo suicida. El hecho justamente de haber pasado esta enfermedad, a veces la depresión puede llevar, o todos estos tipos de problemas, al sentirse en un nivel orgánico, funcional, completamente distinto al previo, puede generar sentimientos de minusvalía, afectar la parte de la confianza. El mismo hecho del confinamiento, el mismo hecho de no trabajar, el mismo hecho de todo ese contexto económico también puede hacer que el individuo eleve sus niveles de estrés y por lo tanto quiera tomar decisiones que pueden ser trágicas para él y para toda su familia. Muchas gracias, doctor. Berito, ayúdenos con su recomendación de en cuanto a tener presente estos síntomas que pudieran presentarse y que de alguna manera pudieran servirnos ya como alerta para saber qué hacer. Sí, bueno, dentro de las
digamos, de las consecuencias en sí y de lo que nosotros podríamos recomendar en los pacientes post-COVID es primero la presentación de la dificultad respiratoria. O sea, si después de usted ya haber pasado por esta enfermedad, pues presenta dificultad para realizar sus actividades, presenta dificultad en su trabajo, presenta una disminución de la fuerza muscular. Entonces, primero igual ir encadenando con la clínica, ¿no? La presencia también de signos y síntomas respiratorios, es decir, la tos no cede, la dificultad respiratoria continúa, se hace mayor, presenta igual expectoración o otro tipo de expectoración, de pronto algún día presenta fiebre, entonces hay que también tener en cuenta todos los síntomas y signos desde la parte clínica que podrían presentarse después de ello. Y eso igual va de la mano con la enfermedad o la patología posterior que ha quedado, ¿no? Entonces, generalmente después de los pacientes, en los pacientes post-COVID, pues se quedan después con dificultad para realizar cada una de las actividades de saturación. Entonces, si hacen una actividad mayor, va a disminuir aún más su saturación de oxígeno. Entonces, estar pendientes en todas las variantes clínicas que puede existir. La otra es de que igual, como habíamos conversado, cuando el paciente tiene esta presencia de la ansiedad que es muy, muy frecuente y se relaciona mucho con la dificultad respiratoria. Entonces puede ser que el paciente esté con un cuadro ansioso y esta dificultad respiratoria puede ser mayor, es decir, el paciente siente que no puede respirar, que quiere salir, que quiere irse de un lugar cerrado, que está encadenado ya con su factor psicológico psiquiátrico, como bien lo había mencionado el doctor José. Entonces, creo que es muy importante observar toda la sintomatología que pueda presentarse y en sí la disnea, ¿no? Y el seguimiento que pueda hacerse el paciente. Como recomendación es igual si han tenido esta enfermedad, pues esperar igual un tiempo como para que pueda realizar un ejercicio, que el ejercicio sea progresivo, que converse con un profesional de la salud, que si existe alguna repercusión clínica o síntomas o signos, pues acuda a su neumólogo, se realice otro examen complementario, de pronto una nueva tomografía para determinar qué es en realidad lo que dejó ya como secuela el COVID y cómo esto va a afectar su función pulmonar, de pronto un electrocardiograma también para determinar si no existe algún tipo de arritmia o un ecocardiograma de acuerdo al profesional de la salud, que siempre estén pendientes, que no pensemos que también que esta enfermedad, bueno, ya me dio en este tiempo, 3 semanas aislados y ahora sí puedo salir. Recordar que nuestro sistema inmunológico también queda gravemente afectado y por lo tanto también deberíamos restituir todo lo que perdimos, ¿no? Recuperar masa muscular, una alimentación sana, ejercicio regular, una buena hidratación que mejora también el funcionamiento de la parte pulmonar, la eliminación de las secreciones, mejorar nuestros patrones respiratorios y todo lo demás que lo hacemos conjuntamente dentro de la rehabilitación pulmonar. Gracias, Berito. Gracias, doctor. Bueno, y están llegando muchísimas preguntas de la gente que está siguiéndonos en el programa. Por ejemplo, entiendo que esto es para usted, mi querido doctor. Una persona nos pregunta, ¿el aislamiento que ha generado esta enfermedad está resultando en estados emocionales extremos a más de las actividades laborales en casa? ¿Cuáles serían las recomendaciones que se podría dar para sobrellevar estos estados? Doctor, por favor. El manejo del estrés y de este tipo de estados tiene que ser en 3 puntos importantes. Uno, el manejo de la ansiedad que puede generarse, que se caracteriza por el estrés crónico, la sensación de presión, la sensación de opresión, los deseos de salir corriendo que muchas veces se da. Es el miedo al león, pero sin león, como dicen. Es un estrés crónico. Dicen que las cebras tienen que estresarse al menos cada 3 meses, porque cada 3 meses hay la probabilidad estadística que sean comidas por un león. Entonces ahí es cuando empiezan a sentir palpitaciones, sensación de falta de aire y ganas de salir corriendo. A diferencia de las cebras, los seres humanos tenemos esa misma impresión de león al menos unas 10, 15, 20 o más veces durante el día. Entonces el estrés crónico favorece
el hecho de la presencia de ese tipo de ansiedad, y eso obviamente puede generar problemas depresivos también a largo plazo. Entonces, para controlar esto sería importante realizar actividad física, alguna actividad distractora, aprender justamente a disociarse, salir. Yo creo que sí es importante salir, pero una cosa es salir de farra con los amigos, otra cosa es salir con todos los elementos de protección y de manera distante a un espacio donde yo pueda respirar libremente, ¿no? Entonces no se malentiende el hecho de que el doctor Ordóñez dijo de que salgamos, salimos de farra, salimos a tomar, salimos con los amigos, salimos a visitar a todas aquellas personas que hemos querido visitar durante todo este tiempo. No, el salir implica distraerse, implica hacer una actividad completamente distinta al hecho justamente que estamos acostumbrados, con el respeto propio que se tiene que mantener, con las normativas de responsabilidad que debemos tener con los equipos de protección personal, con la distancia, con el manejo de estas cositas que ya hemos estado acostumbrados, que es lo más cerca que tenemos ahora al alcohol que las farras. Entonces, valga la oportunidad para decirlo, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es el primer puntal, el control de la ansiedad. El segundo puntal, que también es importante, trabajar en la confianza, la autoconfianza, el hecho del desarrollo personal, el hecho de, por ejemplo, lo que yo he visto es un factor estresante enorme por el teletrabajo, por ejemplo. El teletrabajo, eh, que la persona tiende a llevarse la computadora y ponérsela encima de las piernas mientras está acostado, prendido la televisión y haciendo teletrabajo y comiendo canguil. Entonces dicen, doctor, yo no sé por qué he engordado tanto si he pasado en teletrabajo. Le digo, lo que pasa es que usted tiene cerca una refrigeradora. ¿Y cuál sería la solución? Ponga candado y no se, y bote la llave. No le puedo decir que se trague la llave, ¿no? Pero, pero que bote la llave para que no coma tanto, ¿no? Y además salirse del cuarto, o sea, no estar acostado. Los estudiantes que están recibiendo clases acostados así, con la almohadita, todo cómodos, acurrucados. No, o sea, busquen en la casa un espacio adecuado para hacer el teletrabajo, o sea, que ese sea un santuario de teletrabajo. No va a ir anclando todas esas experiencias de trabajo en la sala, en el comedor, en la cocina, en el cuarto, hasta en el baño. Bueno, ya, si es el baño que le gusta, pero haga que ese baño sea el santuario de teletrabajo. No, o sea, es un ejemplo. Entonces, eso va a ayudar incluso en la autoconfianza, en el hecho justamente de que toda esta situación que ha desencadenado la pandemia, la persona empiece a focalizar un espacio de relajación donde le permita darse cuenta de que hay un espacio en el hogar que es para tranquilidad, para la familia, para desarrollo personal, para trabajar. El hecho de la autoconfianza, el hecho de no dejar de leer, estudiar, fomentar su desarrollo personal, fomentar su tranquilidad, ejercicios de mindfulness, yoga, meditación trascendental, ejercicios autohipnóticos de relajación, lo que sea para desarrollo personal, está bien, incluso, pero si en caso no mismo funciona, buscar un profesional de la salud que le ayude en ese sentido, psicoterapeuta, psicólogo clínico, psiquiatra en el caso necesario, o sea, buscar esa ayuda, buscar conversar con alguien, contactarse por Zoom con los amigos, con las personas, con los familiares, no dejar de estar comunicados. No quiero salir de casa, entonces la telemedicina es lo que más está funcionando en esta época y bueno, y le estamos aplicando constantemente. Entonces el segundo pilar de la confianza es lo que no tenemos que perder. Incluso el hecho de la creatividad del ser humano en los momentos más difíciles dicen que es cuando más creativo tiene que ser. Entonces han surgido así nuevas formas de trabajo, internet, el manejo, justamente estaba pensando hace rato de que ahora sí estamos explotando el Zoom. Es como que el Zoom es un partidario del COVID porque ya estuvo desde hace mucho tiempo, pero no está siendo tan explotado como ahora. No es que le estoy haciendo propaganda a esta plataforma, pero todas estas plataformas virtuales. Y la tercera parte, después de la autoconfianza,
tenemos la anticipación. La anticipación al problema. ¿Qué pasa si salgo y me contamino? ¿Qué pasa si mi hijo llega y nos contamina? ¿Qué pasa si es que el COVID me da ligero? No sé si me vaya a dar grave, no sé si termine en el hospital, no sé si termine. La ansiedad anticipatoria, la anticipación de los hechos. Mucho futuro genera ansiedad, mucho pasado genera depresión, dicen. Entonces, es importante darse cuenta de que trabajar en la anticipación, para evitar la anticipación hay que aprender a focalizarse en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora es un futuro inmediato, porque el aquí y ahora no existe. El futuro inmediato es ya esto que pasó, ya lo que dije en el aquí y ahora ya pasó. Entonces es un futuro inmediato. Vamos caminando, vamos generando un nuevo proceso de desarrollo personal constante, donde tenemos momentos pequeños de inestabilidad con cada paso, pero sin embargo seguimos adelante. Entonces, es importante aprender a disociarse, es aprender a disiparse, a separarse de eso que me está generando estrés. El COVID, sí, si prestas mucha atención al COVID, realmente te vas a estresar por eso, incluso vas a empezar a somatizar y vas a empezar a enfermarte. Pero si aprendes a disociarte, no significa el hecho de que el COVID haya desaparecido, simplemente significa haber dado vuelta a la moneda y ver otro tipo de perspectivas que permitan disociarte y darte cuenta de algo que para mí es muy importante dentro del proceso terapéutico, es una, ser agradecido, y dos, darte cuenta que estás vivo. Muchas gracias, doctor. Yo creo que esas palabras y esas recomendaciones calaron bastante hondo en todas aquellas personas que están escuchándonos. Berito, ¿cómo afecta el COVID a personas fumadoras? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el virus en realidad afecta mucho más, ¿no? En un paciente que tiene una patología respiratoria ya. Así el paciente recordemos un poco que la situación de ser fumador puede desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el hecho de que el paciente tenga un hábito tóxico, que es el fumar, ¿no es cierto?, durante algún tiempo, eso puede repercutir aún más en la afección de nuestro parénquima pulmonar y de nuestro sistema pulmonar, porque si bien es cierto ya por sí, nuestro sistema respiratorio ya está afectado por el humo del cigarrillo, ¿no es cierto? Ya existe un proceso inflamatorio, puede ser que exista una bronquitis, entonces, o netamente ya una afección alveolar, pues esto va a tener una mayor repercusión. El virus igual va a atacar a sus vías respiratorias y ya se sumaría a las consecuencias que puede haber. Entonces, a las repercusiones tanto de pronto ya no es una persona que no tiene una enfermedad pulmonar y que le da y que se recupera fácilmente, a que un fumador vaya a una unidad de cuidados intensivos porque por su problema del cigarrillo se empeora aún más su cuadro clínico. Entonces, todas las personas que tienen enfermedades pulmonares, sean estas asmas, EPOC, fibrosis quística, tienen una mayor afección en este caso de que exista un contagio con COVID. Gracias, Berito. Doctor, bueno, están llegando muchísimas preguntas. Yo creo que el tiempo nos va a faltar, pero ayúdeme, doctor, con esta inquietud. Nos escribe una amiga y nos dice, en caso de las personas que previo a tener COVID-19 tiene un trastorno esquizofrénico, ¿cómo se podría ayudar para que en conjunto con sus medicamentos no tenga recaídas anímicas? ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, es importante, una de las cosas es mantener los controles psiquiátricos, ¿no? No suspender la medicación, y que se tiene que estar atento ante cualquier tipo de sintomatología de alarma, la presencia de ideas extrañas, alucinaciones, ideación delirante de tipo persecutorio o cualquier tipo que sea, a lo mejor requiere la intervención rápida y ajuste del tratamiento de manera inmediata. También es importante mantener el proceso psicoterapéutico, no podemos dejar de lado
El hecho de que tengan un problema o un trastorno del pensamiento no implica que no tengan que trabajar o expresar sus sentimientos, a lo mejor a su manera, pero tienen que expresar sus sentimientos y tienen que recibir ayuda psicoterapéutica. Es muy, muy importante. No solamente es la parte farmacológica, y además también tratar y exactamente trabajar, como lo dije en el punto anterior, absolutamente todo. O sea, estamos hablando de que eso se ajusta a esos tres pilares que dije de ansiedad, de autoconfianza y de ansiedad anticipatoria, también se ajusten ellos. Entonces, sí, ellos requieren un poco más de atención frente al estrés, pero también requieren el hecho de todo lo que es para todas personas. O sea, si se mantiene el tratamiento y se trabaja hasta cierto punto con un grado de normalidad dentro de su tratamiento, es decir, la forma de tratarlo dentro del mundo, ellos también pueden tender a adaptarse. Obviamente va a depender incluso hasta de los niveles de ansiedad o presión que puedan recibir en la misma familia, ¿no? El sobrecuidado o el hecho de estar pendientes también a lo mejor nos hace percibir cosas que realmente no existen. Entonces, no dejar el tratamiento psiquiátrico, no dejar la parte farmacológica, seguir con el seguimiento psicoterapéutico, mantener terapia ocupacional y el hecho de conversar, porque el hecho de la enfermedad no tiene ninguna vinculación a veces en la capacidad de entendimiento. Ciertos pacientes sí tendrán un deterioro cognitivo que requieren otro tipo de atención, pero por lo general, gran mayoría de esquizofrenia son funcionales y otras, en cambio, mucho menos son las que están bien, muy deterioradas, ¿no? Gracias al tiempo, pues ha sido factible mantener con una serie de tratamientos que han permitido mantener a la persona que tiene este tipo de trastornos de una manera funcional, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, Berito, quisiera hacer la última pregunta en honor al tiempo. Nos pregunta una persona que está escuchándonos. Dice así: buenas noches, un paciente que ha sido aparentemente asintomático o que presentó síntomas leves puede desarrollar secuelas cardiorrespiratorias post-COVID. ¿Qué nos puede decir Berito? Sí, bueno, en realidad con este virus es impredecible. Hay mucha gente que ha sido asintomática, digamos así, como bien lo dice la pregunta, ¿no? Aparentemente asintomática, sí puede desarrollar alteraciones cardiorrespiratorias. Hay mucha gente que no ha tenido ningún síntoma como tos, fiebre ni expectoración, pero sin embargo tiene una repercusión cardíaca. Entonces es importante valorar al paciente que haya tenido COVID de la forma correcta, es decir, un análisis conjunto clínico, fisioterapéutico, pulmonar y todo lo demás para que pueda determinar cuál es la repercusión. Hay que los pacientes en ese momento dicen, no solamente perdí el olfato, solamente perdí el gusto, pero tuve una leve gripe y nada más. Sin embargo, eso puede estar determinado ya con cambios funcionales y, bueno, anatómicos cuando vemos una tomografía. Entonces, es necesario que nuestro paciente vaya también a la atención del neumólogo, donde él puede determinar a través de una tomografía, ¿no es cierto?, de un examen complementario, que existe ya un daño pulmonar. Entonces, sí hay muchos casos en que nuestros pacientes han llegado o solamente nos dicen, bueno, estoy cumpliendo con mi aislamiento domiciliario, no he tenido mayor repercusión. Sin embargo, ya vemos en los exámenes que sí existe una alteración, una resistencia vascular o existen ya signos o engrosamientos, signos de fibrosis, entonces eso sí van a darse con consecuencias importantes después de, entonces así no hayan tenido síntomas. Como habíamos mencionado anteriormente, pues estos signos de alarma de observar si tiene dificultad respiratoria, si se presentan signos clínicos más claros de una patología respiratoria, es importantísimo dentro de nuestro paciente. Gracias, Berito. Podríamos decir entonces, para resumir el programa de esta noche, haciendo eco de las palabras que los dos profesionales que nos acompañan han tenido la gentileza de compartir: conocer, entender, comprender, acompañar y hacer un seguimiento post-COVID
pudiera mejorar notablemente la calidad de vida a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, a nivel mental, físico y, por qué no decirlo, hasta espiritual. No sé si los dos concuerdan plenamente conmigo. La observación directa e indirecta de todos aquellos pacientes post-COVID, yo creo que podría determinar que estemos alerta de esta sintomatología asociada que puede ir apareciendo en el camino. Ujú. Agradezco a los dos profesionales muy destacados y muy expertos en cada uno en sus áreas. Agradezco también a todas aquellas personas que se dieron cita esta noche para acompañarnos y también conocer un poco más acerca de esta enfermedad que tiene muchos rostros, como hemos podido darnos cuenta esta noche. Agradecer al espacio de vinculación con la sociedad que hace una gran labor con la ciudad de Cuenca y, bueno, puedo decirlo también con el mundo entero, porque hay mucha gente que nos observa desde distintos lugares del país. Agradecerles a ustedes por su aporte científico y humano también, porque todas aquellas recomendaciones que nos dieron, yo sé que han calado hondo en todas aquellas personas que nos están viendo. Y un último agradecimiento para todos aquellos que se han dado cita esta noche y, bueno, pedir que estos espacios sigan reproduciéndose para que las personas podamos estar al tanto de este y de otros temas más de interés para todas las personas. Un abrazo bien fuerte, Vero, doctor, y Gracias. Sus todos órdenes. los que Gracias a todos. hacen este espacio. Buenas noches a todos. Muchas Muchas gracias. gracias y buenas noches a todos también. Buenas noches.